podemos ir retomando. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Lo que quieran decir antes de que continúe? Sí, profe, por ahí pensaba, bueno, desde hace rato desde que venía hablando usted le venía pensando, ¿no? Pero digo por ahí como la heterogeneidad que tienen los partidos hacia adentro también y cómo cambian, obviamente que pensándolo en el plano nuestro, ¿no? Local o provincial o nacional, hacia adentro, eh, y geográficamente también digo, no es lo mismo cómo representa un partido en una zona o una capital a cómo representa ese mismo partido en un pueblo, en un lugar, digo, cómo va cambiando y cómo se van configurando. Y son tan eh, diversos también hacia adentro. Totalmente, Enzo, y en un país federal eso se complejiza de muchos modos. No vamos a poder discutir en este momento lo que son las teorías, por qué surgen determinados partidos en determinados momentos, pero son interesantes. Y cuando un partido no se construye en un momento para siempre, se va desarrollando en un periodo temporal, y normalmente los partidos muchas veces no se crean en escala nacional, se crean en un contexto. El surgimiento del justicialismo es el partido político más importante hoy en la Argentina. El justicialismo surge en un contexto muy particular que tiene que ver con el crecimiento exponencial de una forma nueva de pobreza urbana de parte de trabajadores industriales de la periferia de Buenos Aires, que son producto de cambios demográficos muy fuertes en la Argentina, ¿no? El famoso cabecita negra, los descamisados, etcétera, etcétera. Y como una cuestión muy particular, un fenómeno sociopolítico complejo, muy particular que se da a mediados del siglo pasado, y en torno a eso surge el movimiento justicialista anclado allí, pero luego se extiende por todo el territorio. Y cómo va bajando, ¿no?, el peronismo en distintas provincias es muy interesante. Esto está muy registrado en la historia, pero traten de luego investigar con quiénes se alía el justicialismo cuando baja, por ejemplo, en las provincias azucareras, o dónde bajó en Mendoza, o dónde bajó, etcétera, ¿no? La heterogeneidad sociopolítica, geográfica, demográfica que es la Argentina. Lo mismo para todos los partidos políticos. Y esas complejidades, esas alianzas que se van generando, se van gestando, se van construyendo. Si cualquiera de ustedes ha trabajado en alguna agrupación política que ha tenido que crear una sede nueva o un grupo nuevo, un lugar, o sea, seguramente han tenido que transitar esas experiencias. Llegás al lugar y va la gente que le interesa un poco lo que estás haciendo, y cuando llegas te encontrás con una pluralidad de personas y vos querés retener esa pluralidad de personas por un montón de motivos. Bueno, es parte de la complejidad organizacional interna de los partidos, que es buena que exista, porque refleja la pluralidad de la sociedad. Sería drástico que la totalidad de los miembros de un partido sean una misma mente, pero también cuando es muy extrema esa heterogeneidad, esa pluralidad, lleva a una indefinición y una impredictibilidad respecto a qué puede llegar a pasar con esos partidos muy grande, ¿no? Es interesante. Lamentablemente no vamos a poder abordarlo eso, pero queda, por supuesto, cuando termine este horrible momento que estamos viviendo y nos podamos encontrar, nos tomaremos un café y charlaremos de todas estas cosas. Bien, si les parece, la idea ahora es avanzar un poco con lo que es el sistema de partidos. Lo que nos va a interesar en esta materia de la enorme cantidad de cosas que podríamos decir sobre los partidos políticos y el estudio de los partidos políticos, que es, por supuesto, algo muy importante de la ciencia política y es algo lindísimo, pero nosotros nos vamos a referir solamente, vamos a tomar en consideración para los propósitos de esta materia los partidos como la competencia política electoral, porque es una materia que estudiamos sistemas electorales y de partido. Entonces nuestro interés está vinculado a precisamente el rol de los partidos en las dinámicas electorales, y vamos a tener que dejar necesariamente de lado un montón de otras cosas que están vinculadas a los partidos políticos desde los puntos de vista de la construcción de identidad, de las culturas, de las ideologías, de lo que se les puede ocurrir, que es muy, muy amplio. Y para poder avanzar o adentrarnos un poquito mejor en lo que es la cuestión del lugar de los partidos políticos en la competencia político-electoral, tenemos que necesariamente pensar en términos de sistemas de partido. Ese es un meme que no me acuerdo, lo encontré hace mucho, pero me pareció muy, muy divertido, es de la elección del 2019. Cómo se ven los partidos
cada uno de los partidos que competían en la selección, cómo ven a los demás, ¿no? ¿Y por qué lo pongo acá? Porque nos remite a la idea del sistema, la idea de que ningún partido está solo. Todo lo que los partidos hacen, lo que los partidos son, la construcción que hacen de sí y de los otros, es porque son parte de un sistema, son parte de un grupo de partidos que interactúan entre sí y que en esa interacción, mis estrategias no son estrategias aisladas, son estrategias anidadas a las estrategias de los demás, y en esas interacciones constantes va efectivamente dinamizándose la política en cualquier sociedad, ¿no? Los partidos no están solos actuando, no es que tengan un libretito y van con ese libretito para adelante, no van profesando una única partitura por todos lados, sino que están constantemente moviéndose e intercambiando relaciones de conflicto y cooperación, como vamos a ver más adelante, que nos explican la dinámica política. Y un poco lo que vamos a intentar de ver es presentar a grandes rasgos el concepto de sistema de partidos para ver cuáles son las principales características que analiza la ciencia política sobre el sistema de partidos que le permiten comprender, ¿no?, los aspectos de la dinámica electoral. Vamos a ver entonces, básicamente todos los partidos interactúan entre sí produciendo relaciones de competencia y de cooperación. Entre los partidos generan patrones de interacción y esos patrones se institucionalizan. Las formas de hacerlo son múltiples. ¿Cómo cooperan los partidos entre sí? Por ejemplo, poniéndose de acuerdo en alianzas más grandes, o por ejemplo, poniéndose de acuerdo en dinámicas legislativas, o por ejemplo, poniéndose de acuerdo, brindándose apoyos mutuos para resolver problemas de gestión y gobernabilidad, o por ejemplo, incluso esto pasa seguido, dándose en sistemas presidencialistas menos que en sistemas parlamentarios, pero habilitando la participación deliberada de otros partidos en algunas áreas de gobierno ejecutivo. Y por supuesto los partidos entran en constantes relaciones de competencia y de conflicto de múltiples formas, que está vinculada al hecho de que cada uno de esos partidos es un partido, es una parte, por consiguiente necesariamente refleja una estructura de ideas, de intereses y de valores que pueden contrastar y entrar en tensión, contradicción flagrante con los demás. Lo cierto es, no obstante, que todas las ideas que portan los partidos y los miembros de los partidos están fuertemente asociadas a cómo interpretan aquellas ideas, acciones y valores que ven reflejados en las estructuras partidarias, ¿no? En esas dinámicas interactivas, entonces, es que se va dando la dinámica de la política democrática en cualquier sociedad. Esos procesos de interacción entre los partidos son los que conforman al sistema político, al sistema de partidos. Cuando hablamos del sistema de partidos, no hablamos de los partidos, hablamos de las relaciones entre los partidos y de algunas características o variables de esas relaciones que son las que nos permiten a nosotros tener o hacer algunas inferencias, razonar algunas cuestiones sobre la dinámica política global de una comunidad. Entonces, como les decía, lo que nos interesa es lo que pasa entre los partidos y cómo toda estrategia, toda conducta de los partidos es una conducta estratégica en el sentido de que tiene sus propios objetivos de posibilidad, pero está constantemente adaptándose a lo que observa que son las estrategias de los demás actores. Hay un flujo constante de retroalimentación en las conductas de los partidos y de los miembros de los partidos, que son las que nos permiten comprender la dinámica resultante. La competencia política, la dinámica política, electoral, democrática de una sociedad es un producto emergente, que emerge, que surge de una gama de interacciones que llevan adelante los partidos. O sea, surgen, ¿no? El sistema de partidos surge, emerge de estas dinámicas de interacción. ¿Y qué es lo que nos va a interesar para los que hace? Hay un montón de cosas para decir sobre esto, pero nos van a interesar unas cuestiones muy específicas que nos permiten caracterizar a los sistemas de partido, y al poder caracterizar los sistemas de partido, podemos construir algunas piezas de conocimiento y podemos buscar algunas piezas de evidencia que nos ayuden a entender mejor a la política de una comunidad, de un país. Nos va a interesar cuántos partidos existen, pero vamos a ver que nos va a interesar cuántos partidos relevantes o competitivos existen. Ya vamos a ver qué es esa distinción. Nos va a interesar también
qué tanto se diferencian entre sí, ¿no? ¿Qué tan cercanos o lejanos están? ¿Qué tanto cooperan o compiten? ¿Qué tantos intercambios hay entre ellos? O si más bien se levantan muros infranqueables entre ellos. Nos va a interesar también saber qué tan estables son esos partidos en el tiempo y qué tan estables son las reglas de relaciones entre esos partidos en el tiempo. Que es lo mismo tener que en un sistema político los compitan los mismos partidos hace 70 años que tener un sistema político donde los partidos cambian todas las elecciones, claramente no. Y bueno, nos va a interesar entonces esa dimensión de la estabilidad, entre otros aspectos que vamos a ir desarrollando. Entonces la idea es un poco, en lo que sigue, en lo que resta de la clase de hoy, es ver algunas características del sistema de partidos que nos ayudan a comprender la dinámica política de una sociedad. Entonces, el concepto de sistema político está siempre muy orientado a la comparabilidad, ¿sí? Vamos a ver que muchas de las características que vamos a ver a continuación sobre los sistemas de partido tienen como propósito, por ejemplo, comparar los sistemas de partido entre distintos países o entre distintas provincias. Nos ayudan a inteligir mejor la complejidad de la política coyuntural de cualquier sociedad, de cualquier país. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, tal país tiene un sistema multipartidista con una competencia centrífuga, ya vamos a ver qué significa eso, enunciado, que es un enunciado que podemos leer o que nos puede, digamos, leer en un análisis de cualquier politólogo del mundo, a nosotros como conocedores de esa teoría nos dice muchísimo de lo que está pasando en materia política de ese país. Y nos permite comparar lo que está pasando en ese país con lo que está pasando en otros países. ¿Sí? Cuando decimos, por ejemplo, está aumentando la polarización política en todos los países occidentales, ¿qué significa eso? Bueno, son justamente criterios que nos sirven para caracterizar los sistemas políticos y luego comparar lo que está pasando en distintas experiencias nacionales. A ver, perdón, que está entrando alguien. Bien. Vamos entonces a ver algunas principales características del sistema de partidos que son las que vamos a ver. Vamos a ver, por un lado, lo que entendemos como fragmentación del sistema de partidos o concentración del sistema de partidos. Esto es, ¿cuántos actores hay? Si la estructura organizacional de los partidos políticos, si esa función mediadora que habíamos visto antes, que cumplen los partidos políticos en una sociedad, está fragmentada en una multiplicidad de organizaciones o está concentrada en muy pocas organizaciones. El grado de polarización o la distancia ideológica y eventualmente la ubicación o de algún modo la identificación ideológico-identitaria de esos partidos. Vamos a analizar el nivel de institucionalización, esto es, qué tan arraigados y estables son esos partidos en una sociedad. Y vamos a ver, de analizar algo sobre la cuestión de la competencia y la dirección o la orientación de la competencia. Ya vamos a ver, esto es una teoría de Sartori, que nos ayuda a combinar un poco las características anteriores y tener una caracterización más global del sistema de partidos. Otra cuestión que no la vamos a poder profundizar, pero que es importante, vamos a mencionar algo y si no lo podemos ver, lo podemos charlar en clases subsiguientes, es en países federales donde la competencia política democrática se dan distintos niveles, ¿no? Pensemos municipal, provincial y federal, a veces a la vez, a veces diferido, como justamente el hecho de que esa competencia se nacionalice, o sea, hay una atracción de lo nacional sobre lo local o se localice, también es un aspecto muy importante de organizan los partidos políticos e interactúan entre sí en el sistema de partidos. Vayamos, y perdón si voy un poquito rápido, pero insisto en esto, prenden el micrófono y me frenan si hay algo que no se entiende o alguna duda que les surge y quieren preguntar. Ya lo digo, no se preocupen, son las definiciones de fragmentación, polarización e institucionalización que vamos a pasar a ver ahora. Empecemos por la cuestión de la fragmentación del sistema de partidos. Esto de la fragmentación hace referencia precisamente a esto. Esa función de mediación, esa función de organización, de representación política que llevan adelante los partidos, tan importante para el funcionamiento de las democracias representativas, está concentrada en un conjunto de identidades políticas específicas o está fuertemente fragmentada en una multiplicidad de partidos. Lo primero que hacemos para tratar de abordar esa pregunta de qué tan, digamos, representativos son los partidos que tenemos, qué
qué tanto reflejan los intereses de la sociedad, etcétera, etcétera, tratar de saber cuántos partidos realmente existen. Ahora bien, vamos a hacer una diferencia muy importante entre lo que son la cantidad nominal de partidos políticos y el número efectivo de partidos. ¿Qué significa esto? La cantidad nominal de partidos políticos es eso que está allí presente, que es literalmente la cantidad de partidos legalmente habilitados para competir. La línea verde y en elecciones nacionales la línea azul. La cantidad de partidos suele ser siempre alta, en algunos países es mucho más baja, en Argentina es altísima, y como pueden ver a nivel de distrito, esto es a nivel provincial, en el 2007 habían 674 partidos legales habilitados para competir, 671. Dos cosas interesantes, es un número muy alto, ¿sí? Permite una característica del régimen electoral, porque en muchas provincias es muy fácil hacer un partido político y lograr la habilitación legal, en otras es un poquito más difícil. Interesante también es que es relativamente baja, es relativamente estable la cantidad de partidos. Si nosotros tomamos el punto más bajo, que es en el 2013, vamos a ver que hay 504 partidos, o sea, hay una disminución de casi un 20% aproximadamente del pico, entre el pico y la parte más baja de la serie temporal. Hay muchos partidos políticos, es relativamente fácil hacer partidos políticos, aumenta y disminuye la cantidad de partidos políticos que existen. Que son los partidos nacionales, vamos a ver algo similar. En el 2007, 44 en el 2019, un número similar, pero llegó a bajar bastante, hasta un 32, o sea, bajó prácticamente un 25%. ¿Por qué parece que bajó tanto la cantidad de partidos políticos entre el 2007 y el 2014? Sí, 2014-2015 en realidad. Es la elección del 2015. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué pasó más o menos entre el 2007 y el 2011-2015? Puede ser que haya habido como los partidos mayoritarios lograron como captar a muchas entidades partidarias que eran más pequeñitas y lograron juntar todas ahí fuerzas, Perfecto. por ejemplo, qué sé yo, Sí, perfecto. Es eso lo que pasó, exactamente. Pero fundamentalmente lo que pasó fue, primero que nada, que la consolidación del Frente para la Victoria empezó a absorber toda la fragmentación que había en el universo justicialista y las distintas coaliciones que se fueron generando en el universo no peronista, que fueron mutando, terminan de organizarse con el diseño de Juntos por el Cambio. Bueno, pero en realidad lo que te suele marcar la cantidad de partidos es lo que pasa con el partido más grande, que es el justicialismo. Cuando el justicialismo se fragmenta, explota la cantidad de partidos. Lo que pasó después del 2001 es que se fragmentaron todos los partidos políticos. Ya lo vamos a ver con datos más precisos. De todas las identidades y de todos los colores. Pero progresivamente, a partir del 2003, ¿no? Pero sobre todo a partir de la elección del 2011, lo que llamamos normalmente el kirchnerismo, ¿no? Pero el Frente para la Victoria empezó a concentrar cada vez más las distintas identidades justicialistas, pero que luego se vuelven a disgregar en el 2015, cuando empieza a desarrollarse el peronismo federal, surge Massa, etc. Hay un momento, ¿no?, que la cantidad de partidos va bajando a partir del 2003, porque se empieza a organizar, pero después vuelve la fragmentación porque se vuelven a dividir, ¿no? Vamos a ver estas cuestiones más adelante. Pero la fragmentación siempre hace referencia a eso, a la capacidad de aglutinamiento que tienen o no los partidos políticos. Contar la cantidad de partidos nominales que hay tiene un valor muy limitado. ¿Por qué? Porque, insisto, en muchas provincias, incluso a nivel nacional más o menos, es relativamente fácil hacer un partido. Relativamente fácil, ¿sí? Saber que existen partidos que sacan 27 votos no nos dice realmente nada. Lo que nosotros necesitamos saber para limpiar ese número, porque en realidad esos 42 partidos que tenemos a nivel nacional no existen, no hay 42 partidos realmente, no existe eso. Tenemos 3, 2, 4. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ponderar de algún modo todos esos partidos en base a su peso relativo, a qué tan competitivos son, a qué tanto participan efectivamente del poder político y del poder y de las preferencias electorales de la ciudadanía. Para hacer eso,
lo que se utiliza es una variable básica de la ciencia política, que es casi como el PBI, digamos, del estudio, de lo que el PBI puede llegar a ser para el estudio del crecimiento económico, el número efectivo de partidos, o el NEP, lo es para el estudio del sistema de partidos. El NEP es una fórmula muy sencilla que trata de captar la cantidad de partidos que hay en base al peso específico de su desempeño electoral, esto es la proporción de votos que reciben, el porcentaje de votos que reciben, y una alternativa es el NEP bancas, cuando estamos hablando del legislativo, es la proporción de bancas a las que acceden en el poder legislativo. Básicamente, ahí tiene la fórmula, es 1 dividido la sumatoria de todas las proporciones que sacan de votos de los partidos elevadas al cuadrado. Por ejemplo, si yo saqué el 33% de los votos, eso es 0,33. 0,33 al cuadrado es lo que sacó el partido A. El partido B sacó el 22%, eso es 0,22 al cuadrado. Y así, vamos sumando lo que sacaron todos los partidos. Esos 40 partidos que estaban habilitados para competir, los calculamos a todos. El resultado del NEP es, primero que nada, que de esos 40 van a ver que vamos a terminar teniendo 2 o 3 o 4, dependiendo justamente la distribución de las proporciones. Y a su vez también lo que vamos a tener con el NEP es un número que no es entero. No nos va a dar 2, 3, 5, nos va a dar 2,74. ¿Sí? 3,25. Y lo que nos permite, entonces, el NEP es, por un lado, trabajar el peso real que tienen los partidos en el sistema y a su vez también habilitarnos una comparación posterior que tiene que ver, una vez que sepamos cuántos partidos realmente compiten en el sistema, poder tener mejor información de caracterizar ese sistema. Es un sistema de cuántos partidos. Una de las clasificaciones más comunes sobre sistemas de partido en el mundo es calcular los sistemas de partido en base a la cantidad de partidos que existen. El esquema básico para hacer esto es identificar entre sistemas bipartidistas, sistemas multipartidistas y sistemas de partido dominante o incluso de partido único. Ahí, el cálculo específico de cada una de estas cosas, cuando el NEP es igual a 1, e insisto, el NEP nunca da un número entero. NEP significa que existe un único partido que está habilitado para competir. Es por eso que solamente China, Cuba y algunos países por ahí el resto del mundo pueden llegar a tener un NEP igual a 1, pero normalmente es porque es un régimen autoritario o lo que se presenta como régimen autoritario bajo los ojos de la competencia democrático-liberal. ¿Sí? La idea de que tienen que haber muchos partidos para que compitan. Cuando el NEP oscila en torno a 2, ¿sí? 1,9, 2,1, no son precisos estos cálculos, pero cuando oscila en torno a 2 decimos que es un sistema bipartidista. Sistemas bipartidistas más famosos del mundo es Estados Unidos, pero otro país importante bipartidista es Australia también. Es de 3 o más, algunos incluso toman 2, más de 2,5, hablamos de un sistema multipartidista. Existen muchos partidos políticos, normalmente 3 son importantes, pero pueden ser que hayan más, ¿no? Vamos a después ver algunos datos de Argentina. Y cuando el NEP, está entre, el NEP es mayor a 1 y menor a 2, o sea, está entre 1 y 2, 1,7, 1,5, hablamos de sistema de partido dominante. Esto es, hay otros partidos habilitados para competir, pero en realidad el que se lleva todo es este partido. Hay un partido que es dominante, que es hegemónico, ¿sí? Clasificaciones más sencillas y más básicas del sistema de partidos. Clasificarlo en base a la cantidad de actores con peso relevante en la competencia política. Insisto, un indicador básico. Y fíjense que la mayor cantidad de los países democráticos del mundo son multipartidistas. Los países que no son multipartidistas, esto lo vamos a profundizar más cuando, en la unidad número 3, cuando veamos la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos. Para que un país sea bipartidista, por ejemplo, tienen que pasar dos cosas. O realmente la pluralidad de intereses de la sociedad se puede agrupar satisfactoriamente en dos alternativas. Los que no votamos A, votamos B y estamos contentos con esa decisión y por consiguiente no hay incentivos para generar nuevas ofertas electorales, o porque el sistema electoral es muy rígido y fuerza el bipartidismo. Esto último es lo más común. Veamos acá. Esto es el NEP
electoral el promedio de todas las provincias argentinas. Y cuando decimos NEP electoral es cuando calculamos el número efectivo de partidos en base a las proporciones de votos obtenidos. Van a ver que el NEP electoral argentino oscila, el promedio de las provincias, entre 2,5 y 3, con algunos picos en los momentos de mayor fragmentación política, piensen el 2001, el 2007, con un NEP promedio de 4. Acá lo vamos a ver, creo que hay una placa más adelante, que hay muchas provincias argentinas que son sistema de partido dominante. Entonces, cuando haces promedio de provincias, te las tiran para abajo. Tonis Fran, me pidió permiso para entrar a la charla, Gastón Ifrán, y su apellido viene a cuento de esto que decimos que algunas provincias son sistemas de partido dominante. Calculamos el número efectivo de partidos, pero en vez de tomar en consideración la proporción de votos que obtienen los partidos, tomamos en consideración la proporción de bancas que obtienen los partidos. Bueno, que allí lo que va a estar mediando es la desproporcionalidad del sistema electoral. Vamos a volver sobre esto en la unidad número 3. Vimos un poquito en la unidad número 1. La desproporcionalidad son los sesgos que mete el sistema electoral en el cálculo de la distribución de bancas en un sistema político. Si el sesgo del sistema electoral es proporcional o tiende a beneficiar a las minorías, lo que vamos a ver es que el NEP de bancas es siempre elevado. Cuando tiene una tendencia pro-mayoritaria, lo que te hace siempre el NEP de bancas es que te baja el número del NEP electoral. Acá veíamos entonces el NEP electoral de promedio en las provincias está entre 2,5 y 3 con picos de 4. Nos vamos al NEP bancas y lo que vamos a ver es que está oscilando entre 2 y 2,3, bajo de 2 en los años donde hay mayor concentración de los partidos mayoritarios. Claramente entonces lo que vemos, sin mayores elucubraciones, es que el efecto global del sistema electoral en lo que es la distribución de bancas legislativas en promedio de las provincias es un efecto mayoritario. Provincias como Mendoza, por ejemplo, es fuertísimo. El NEP bancas siempre tira para abajo el NEP electoral. ¿Qué significa esto? El NEP electoral un poco te muestra cómo de la oferta política existente, la sociedad se diferencia a sí misma votando cuestiones muy diferentes, muy plurales. Hay una pluralidad de opciones y realmente la sociedad toma esa pluralidad de opciones cuando el NEP es alto, cuando es un NEP multipartidista. Hay muchos partidos y la sociedad efectivamente elige varios partidos, en mayor o menor medida, por supuesto. Cuando el NEP bancas te baja mucho el NEP electoral es porque está funcionando el sesgo mayoritario. Ustedes quieren una multiplicidad de cuestiones, pero nosotros tenemos un sesgo a favor de la gobernabilidad, no a favor de la representación. Lo primero que discutimos en la unidad número 1. Vamos a fomentar, a forzar a través de los sesgos del sistema, favorecer que hayan pocos actores institucionales con poder de toma de decisión para que sea más fácil tomar decisiones. Vamos a achicar la cantidad de partidos en la legislatura. Queremos que hayan menos partidos para que sea más fácil tomar decisiones. Ese sería el argumento, ¿no? Podríamos discutir mucho esto, pero en principio esa es la idea y la evidencia sugiere que efectivamente hay un sesgo promayoritario en las dinámicas electorales. El sentido de partidos en elecciones electoral, en elecciones al Poder Ejecutivo Nacional, o sea, en elecciones presidenciales. Nosotros veníamos de una dinámica durante buena parte de la década del 80 y la década del 90 que oscilaba en torno a un bipartidismo con una tercera fuerza que cada tanto aparecía con cierta capacidad competitiva. El UCD en los 80, el FREPASO en los 90. Explota en el 2001, hay una explosión de la cantidad de partidos y una fragmentación gigantesca del voto en elecciones presidenciales en el 2001, y luego hay una progresiva organización del sistema y una estabilización en un nuevo nivel, pero en un nivel más alto que en las 2 décadas anteriores. Perdón. Y a partir del 2007, con la alianza, ¿no? con lo que fue en ese momento la concertación plural, después lo que va a ser la consolidación del Frente para la Victoria, vamos a tener un esquema de menor fragmentación, pero con 3 partidos o más. Eso no significa que 3 partidos tenían la misma probabilidad de ganar la elección ejecutiva, no fue así. Recién en el 2015 hubo una elección reñida y de hecho pierde el Frente para la Victoria. Antes de eso ganó muy holgado,
pero se achica la fragmentación, ¿no? Ya el que gana, gana con 50% de los votos, 45% de los votos, el segundo saca 20, saca 30, ya no es más el que ganó, ganó con un 23%, el segundo sacó un 21, el tercero un 17, el cuarto un 15, como había pasado en el 2001. Entonces, este tipo de gráficos son indicadores cuantitativos, son una super simplificación de lo que está pasando, pero nos aportan información interesante, relevante, para comprender algunas dimensiones de la competencia político-electoral de los partidos políticos. Fragmentación del sistema de partidos, acá está diferenciado por provincias. Simplemente esto para decir que las provincias del centro del país, sobre todo la Cava, la provincia de Buenos Aires, suelen tener una fragmentación mayor que las provincias más chicas. No vamos a poder presentar mucha evidencia sobre esto, van a tener que creerme e ir a hacer los cálculos ustedes para comprobarlo, pero fíjense simplemente ahí en azul Córdoba, en gris la provincia, la capital federal, perdón, y la línea punteadita está acá, es el promedio de todas las provincias. O sea, el promedio de todas las provincias está siempre por debajo del de las provincias más grandes. ¿Por qué? Porque las provincias más chicas de la Argentina, la fragmentación es menor, porque hay mucha más preponderancia de sistemas de partido dominante. Hay mayor competencia y mayor fragmentación política en las provincias más grandes del centro del país que en las provincias del norte y en las provincias del sur. Insisto, esto es NEP electoral. Luego el NEP bancas es otra historia, porque allá aparecen los sesgos del sistema electoral. ¿Alguna pregunta o consulta sobre el tema de la fragmentación? Bien. Bueno, vamos entonces a una segunda característica del sistema electoral muy importante que también nos permite simplificar algo muy complejo y nos da algunas herramientas interesantes para el análisis, que es la polarización. La definición más básica de polarización es la distancia ideológica o la tendencia a tener criterios de demarcación, de diferenciación muy fuerte entre los partidos de un sistema. En términos muy simples, ¿qué tan similares dicen ser, o qué tan similares eventualmente son, o qué tan diferentes dicen ser, o qué tan diferentes son los partidos políticos? ¿Por qué hago esta diferencia entre lo que dicen ser y lo que son en realidad? Bueno, porque hay muchas formas de estudiar la polarización. Es complejo, vamos a ver algo de esto. Pero en principio es qué tan, digamos, qué tan propensos son a tirarse hacia el centro y estar todos más o menos en un eje similar, en un conjunto de identidades similares con sus diferencias. Por supuesto, todos partidos siempre alguna diferencia tienen, pero qué tan relevantes son esas diferencias o qué tan drásticas son esas diferencias. Y por supuesto, la polarización aumenta y disminuye en el tiempo. En tiempos de grieta, como se habla mucho ahora, bueno, grieta nos hace referencia directamente a la cuestión de la polarización real o supuesta que tiene el sistema político. Para, por ejemplo, muchos críticos de las democracias liberales, en realidad las grandes polarizaciones que hay en muchos países son en realidad parte de un montaje discursivo, retórico que hacen los partidos políticos para que en esa diferenciación poder canalizar los descontentos en la lógica de gobiernos de oposición, pero que en realidad son todos más o menos lo mismo, por eso siguen reproduciendo el mismo sistema social. Por eso digo que habrían diferencias entre considerar la polarización como un reflejo real de las diferencias políticas entre las élites o entre los adherentes de un partido político. Podemos darle más entidad o menos entidad a esas diferencias, eso dependerá de otros marcos teóricos que no podemos discutir ahora. Pero a su vez, la polarización nos remite a un aspecto, que esto lo desarrolla muy bien Sartori en sus textos sobre sistemas de partido y sobre ingeniería constitucional comparada, que dice que a veces la dinámica de la competencia política puede llevar a que la polarización moviliza la dinámica política y por consiguiente la búsqueda deliberada de los partidos políticos es polarizar, es diferenciarse lo más posible y que sea lo más fácil posible para el elector tomar postura.
Es decir, acá o allá, son muy diferentes. Eso lo llama competencia centrífuga, porque piensen en el lavarropa, cuando se prende el centrifugador, lo que hace es tirar la ropa por los costados. Se queda toda la ropa pegada al costado, porque es la fuerza centrífuga. Es cuando todos compiten por a ver quién es más de centro, porque entienden que podríamos volver a Downs acá, está el votante mediano, está ahí, la mayoría de los votantes no quieren polarización, quieren que se tiren al centro, entonces hay una dinámica de competencia centrípeta, se tiran hacia el centro todos y tratan de diferenciarse un poquito menos. Y es cuando aparecen los famosos consensos. No, bueno, vamos a dialogar, en realidad tenemos bastantes coincidencias, no somos tan diferentes, creemos que, ¿no? Las tendencias o los patrones hacia dónde, no, perdón, la tendencia de la competencia es hacia una mayor polarización o hacia una menor polarización. Esto es lo que llama Sartori competencia centrípeta o competencia centrífuga. Y cuando se instala una dinámica de competencia, una dinámica de polarización en una sociedad, en un sistema político, lo esperable es que todos los partidos jueguen la misma dinámica, porque es la dinámica instalada en el sistema. Y recuerden que un sistema de partidos son los patrones de interacción entre esos partidos. Y si el patrón de interacción es hacia una diferenciación fuerte, quieran lavar esa diferencia no lo van a poder lograr hacer. Porque si yo digo, bueno, en realidad yo y Mario somos bastante similares en nuestras ideas, pero Mario dice, no, porque este no sé qué, es un delincuente, un comunista, y empiezan con todas estas retóricas que estamos escuchando en muchos países de la región, bueno, claramente te quedas, estratégicamente sería muy bobo seguir insistiendo en que no, bueno, en realidad, ¿no? Cuando se instala la dinámica de la competencia centrífuga, el sistema tiende hacia esa dinámica centrífuga, y cuando se instala la competencia centrípeta, todos nos tiramos para el centro. Ya vamos a ver cómo se estudia esto, pero se instala entonces una idea de que entender la polarización es a la vez entender una foto de lo que está pasando en la sociedad en materia de identidades políticas y por consiguiente del modo en el cual los partidos políticos cumplen su función social de organizador de intereses sociales, de creadores de identidades políticas, de aglutinadores de proyectos políticos de todo tipo, ¿no? ¿Cómo van cumpliendo esas funciones? ¿Las están cumpliendo con una tendencia centrífuga o centrípeta? Polarización. Es muy difícil estudiar la polarización en un país. Hacer buenos estudios de polarización, la información disponible es muy costosa de construir, y los mejores estudios sobre polarización lamentablemente están hechos sobre muchos países del primer mundo porque hay mejor información. Pero ¿cuáles serían las alternativas o lo que suele hacer la ciencia política para estudiar estas cuestiones? Bueno, una cuestión bastante básica es el análisis de votaciones legislativas. Es decir, que son todos enemigos antagónicos, pero de repente hay que comprar INSA y votan todos juntos. ¿Qué pasó ahí? Cuando vos analizás las dinámicas de votación legislativa, podés tomar como indicador qué vota cada legislador, como un indicador muy sólido de qué tan diferentes están sus posiciones sobre temas concretos. ¿Sí? ¿Cómo se votó? E incluso en las dinámicas de polarización son interesantes. Cuando analizás la dinámica de votación legislativa, van a aparecer cosas interesantes, que hay polarización en una sociedad o en un sistema político. Puede haber polarización, pero la polarización es transversalizar a los partidos. Un ejemplo concreto, votar el tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, aumentar o disminuir impuestos. Hay un montón de temas que dividen realmente a la sociedad, pero esas divisiones de la sociedad a veces transversalizan a los partidos y otras veces no están fuertemente correlacionadas con los partidos. Entonces ahí yo puedo analizar esa polarización concreta a través de lo que hacen los legisladores y lo que votan las y los legisladores. Otra cuestión es, bueno, lisa y llanamente, analizar los posicionamientos ideológicos o de los políticos o de los militantes o los adherentes a los partidos políticos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo cuantitativo o cualitativamente, pero en principio es tratar de recuperar la autoidentificación ideológica que hacen estas personas. ¿Sí? Si yo tengo que en un partido político todos los dirigentes se perciben a sí mismos como personas de centro derecha, y en otro partido todos se perciben a sí mismos como centro izquierda, bueno, y claramente ahí hay una construcción de la identidad política polarizante y antagónica diferente. Similarmente puedo hacer análisis de discursos para, a partir de
analizar, digamos, los argumentos, las metáforas, los conceptos que utilizan los políticos, tratar de desentrañar, digamos, posicionamientos ideológicos por detrás de eso. Lo mismo lo podría hacer analizando las campañas electorales, ¿sí? Yo puedo simplemente decir, no me interesa la ideología que tienen, me interesa saber si cuando ellos tienen que presentarse, ¿no? Venderse, entre comillas, al electorado, buscan diferenciarse o buscan no diferenciarse. Entonces yo analizo las campañas electorales y digo, no, sí, mira, efectivamente están haciendo todo lo posible por presentarse frente a la ciudadanía como que son cosas muy distintas, o están haciendo todo lo posible por presentarse como que son bastante parecidos. Bueno, en fin, muchas formas de... en países federales, algo que complejiza mucho este análisis es que a veces pasa que hay alianzas electorales a nivel de distrito donde los partidos que van separados a nivel nacional van juntos en el distrito. O al revés, o van separados en el distrito y van juntos a nivel nacional. Estas cosas también pasan y te dan indicios interesantes para estudiar la polarización efectiva del sistema de partidos. Los ejemplos que les voy a mostrar son de Estados Unidos porque tienen muy buenos datos sobre todos los indicadores que yo acabo de mencionar, o todas las estrategias metodológicas que yo acabo de mencionar. Estos son encuestas de autoposicionamiento ideológico a legisladores, a la izquierda senadores y a la derecha diputados del Partido Demócrata azules y Republicanos rojos. El 0 es el centro, el -1 es la izquierda, el 1 es la derecha. Los demás arriba es la década del 70, el del medio el 90 y el de abajo el 2010. Fíjense qué interesante cómo en la década del 70, antes de que surgiera con fuerza el neoliberalismo, en la época, digamos, donde en buena parte del mundo habían estrategias más estadocéntricas, si se quiere. Bueno, en Estados Unidos nunca fue tan así, pero había una polarización relativamente baja. Fíjense que hay mucha tendencia hacia el centro, sobre todo en la Cámara de Representantes, en los diputados, no tanto en los senadores, pero a medida que va pasando el tiempo, las barritas se empiezan a separar entre sí, se empiezan a diferenciar cada vez más, ¿no? A su vez se empiezan a hacer cada vez más altas. Eso significa que empiezan a ocupar un espacio cada vez más angosto de las representaciones ideológicas. No me puedo detener mucho en esto. Cualquier consulta, por supuesto, me la hacen. Estas son votaciones legislativas. Los puntitos azules son diputados republicanos, los puntitos rojos son diputados, perdón, los azules son demócratas, los rojos son republicanos. Cerca están los puntitos es porque más propensos son dos pares cualquiera de diputados de dos partidos distintos de votar juntos en un año electoral, ¿sí? En un año votamos 100 leyes. ¿Cuántas de esas leyes yo y fulano, que es de otro partido, votamos igual? Mientras más igual hayamos votado, más cerquita estamos en el centro de la distribución de la red. Mientras más diferente votamos, si yo voté 100, esas 100 voté a favor y él votó las 100 en contra, estamos en los polos opuestos. Y lo mismo, son los 80, el de abajo a la derecha es el 2011. Lo que van a ver es que la distancia en el desempeño de las votaciones legislativas tendió a incrementarse. Son evidencia en Estados Unidos, pero han pasado cosas similares en todo el mundo, que a partir de que se rompen algunos consensos de posguerra en muchos países del mundo empiezan, y con el auge del neoliberalismo, empiezan a crecer la polarización política en los países y empiezan a aumentar la diferenciación en las preferencias de política pública y de legislación de todo tipo. Si quieren ver un ejemplo claro, interesante, hasta divertido de hacer, seguramente lo conocen, de autoidentificación política, pueden hacer el test del Political Compass, que se ha traducido en miles de idiomas y se ha adaptado miles de veces. Tiene muchísimos años. En la web, lo pueden buscar después, y van a ver que les va a hacer una serie de preguntas basadas en escalas Likert. Escalas Likert es cuando te dicen, por ejemplo, frente a la siguiente frase, yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. ¿Qué tan a favor está? Más 10. ¿Qué tan en contra está? Menos 10. Entonces vos te pones, si estás más a favor en un extremo, si estás más en contra en un extremo, y te puedes ir como posicionando en un eje, ¿no? Más a favor o más en contra de cada una de esas frases. Todas esas frases, se presupone, te permiten a vos explorar, ¿no? Las preferencias ideológicas de la otra persona sobre una multiplicidad de tópicos económicos, culturales, sexuales, del tipo que sea, ¿no? Y lo que te da por resultado es un eje como el que están viendo ustedes acá, izquierda, derecha, libertario, autoritario, y te va posicionando, te pone tu puntito en algún
en algún punto de esto, ¿no? Entonces tenés en la izquierda liberal a Gandhi, en la izquierda autoritaria a Stalin, en la derecha fascista a Hitler, en el liberalismo de derecha a Milton Friedman, etc. ¿Sí? Exactamente hacer esto, que es lo que hacía el gráfico este que les mostré acá, hacérselo a todos los diputados y senadores y diputadas y senadoras nacionales y tratar de estudiar la polarización real en términos de diferencias ideológicas, y se llevaría una sorpresa interesante porque vería que hay mucha dispersión interna en los partidos políticos. Bien, dicho esto, y perdón que voy muy rápido, pero nos queda todavía ver un par de cosas. El esquema de Sartori busca combinar estas dos variables. La fragmentación, esto es cuántos partidos competitivos hay en el sistema, con la polarización, esto es qué tan diferentes son los partidos entre sí. Hay baja polarización o alta polarización, hay baja fragmentación o alta fragmentación. Un esquema de baja fragmentación, o sea, hay pocos partidos políticos competitivos, y baja polarización es una dinámica de bipartidismo clásica, donde se compite más bien por el medio, y es un sistema altamente estatucuista, ¿sí? Donde puede haber alternancia política, pero esa alternancia política suele no significar cambios muy drásticos en materia de política en general, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, los Estados Unidos en la década del 90, de los 80, ¿sí? El extremo opuesto a eso, que sería una alta polarización y una alta fragmentación, es un esquema protoanárquico, digamos, yo me atrevería a decir, donde tenés muy disperso el poder político, donde la sociedad está realmente se identifica con opciones políticas muy diversas, y a su vez esas opciones políticas son muy antagónicas entre sí. Es una sociedad donde el poder político está muy disperso y hay un alto nivel de conflictividad y dispersión política. Arriba, el extremo superior izquierdo, el riesgo es el status quo, no cambia nada, es todo lo mismo. El extremo derecho inferior, el riesgo es la anarquía. Cualquier cosa puede pasar. Acá lo que nos va a decir Sartori es que la competencia centrípeta, ¿no? Tirarte hacia el centro, lo que te lleva es a una progresiva reducción en la diferenciación de los partidos. Son todos más o menos lo mismo, compiten todos por el centro, y por consiguiente hay una propensión a achicar la fragmentación, y cuando aumenta la polarización y se empiezan a radicalizar mucho las posturas, el extremo opuesto te puede llevar, una competencia centrífuga te puede llevar más a esta zona de riesgo. Los países normalmente, salvo los países que tienen esquemas rígidos por algún motivo, se mueven en este eje, digamos, se mueven de arriba hacia abajo, se mueven de izquierda a derecha. La polarización va cambiando por una multiplicidad de factores endógenos o exógenos, ¿no? Lo vamos a discutir un poco más en la unidad número 3, y la fragmentación también puede aumentar por factores exógenos o endógenos, por cuestiones que pasan en la sociedad o por cuestiones que hacen los mismos políticos. Entonces, normalmente nos vamos moviendo en estos ejes. Que cuando yo puedo clasificar a un país o al sistema de partidos de un país dentro de este eje, el simple hecho de poderlo clasificar ahí, que yo lo puedo hacer con un par de indicadores, me dice bastante de lo que está pasando en materia de competencia política electoral en ese país. Por ejemplo, si yo veo que un país está tirando hacia una competencia centrífuga con una alta fragmentación, a mí me está diciendo, Perú, por ejemplo, me está diciendo, bueno, fíjense que acá lo que tenés es un potencial desgobierno. Bien. Paso a la tercera variable importante para analizar el sistema de partidos, que es la institucionalización. Que lisa y llanamente la institucionalización del sistema de partidos hace referencia a qué tan estables son esos partidos, los partidos políticos de una sociedad, qué tan arraigados están en la sociedad, o sea, qué tan común es que las personas digan yo soy del partido tal, no que lo diga la militancia, que lo digan las personas. Vos agarrás a una persona al azar en la calle y le preguntas, señor, ¿usted de qué partido es? Pues en sociedades donde el sistema de partidos está muy arraigado, te dice yo voto siempre demócrata, yo voto siempre republicano, voto siempre al Frente Amplio, yo voto siempre Colorado. En países donde es muy baja la institucionalización de los partidos, te dicen no tengo idea de los partidos, no sé qué. ¿Sí? Vamos a ver que muchas cuestiones afectan la institucionalización del sistema de partidos.
no solamente cuestiones que hacen a los partidos a título individual, sino también cuestiones que hacen a las reglas que regulan y gobiernan la actividad de los partidos políticos. Se suele considerar que mientras más institucionalizado está un sistema de partidos, mejor es para la democracia. Esto lo podemos... Estaría bueno discutirlo, no vamos a tener tiempo, pero se suele pensar esto. Veamos algunos datos. Dos formas de tratar de entender qué tan arraigado están los partidos en una sociedad es lo que yo les mencionaba recién, la identificación partidaria. Qué tan común es que las personas, cuando les preguntas, ¿usted se identifica con algún partido político?, te digan que sí, no importa con cuál, te digan que sí. Y otro es, ¿cuál es la edad ponderada de los partidos políticos? Esto es, ¿hace cuántos años existen esos partidos como instituciones que se han mantenido estables en el tiempo? Que no han sido disueltas, que no han sido, que no se han faccionado y se han dividido en otros partidos. O sea, vuelvo al ejemplo de Perú, donde cambian todo el tiempo los partidos políticos con cierta regularidad. Hay países, como en Chile o como en Uruguay, si bien ahora Chile tiene una dinámica coalicional, Uruguay, por ejemplo, donde los partidos políticos existen hace muchísimos años y son los mismos y todo el mundo sabe que si sos colorado, qué es lo que sos, si sos blanco, qué es lo que sos, si votás de frente, qué es lo que votás. O sea, hay una estabilidad en el tiempo y en la identidad o en la identificación de esos partidos en la sociedad. Acá hay dos mediciones, 1995 y 2006, no cambia demasiado, en 2006 se incorporan más casos de estudio. Uruguay es uno de los partidos con mayor estabilidad e institucionalización del sistema de partidos. Hacia el 2006 baja un poquito la identificación partidaria, pero esto tiene que ver con la crisis de los partidos tradicionales, los blancos y los colorados, el auge del frente, pero se mantiene más bien en un nivel alto. Esto es muy dinámico, por supuesto, porque América Latina es una región muy volátil. Fíjense qué interesante que si esto se hubiese tomado con México, México cae bastante de estar promediando acá tabla 50-50 prácticamente en las dos variables, tiene 50 y 50, y cuando lo ven acá muchos años después, ha caído bastante, ha caído a un 35 en materia de identificación partidaria, pero los partidos no desaparecieron. El PRI sigue existiendo, el PAN sigue existiendo, el PRD sigue existiendo, entonces la edad ponderada de los partidos, o sea, partidos que siguen manteniéndose, siguen siendo los mismos partidos, han cambiado los rótulos, no se han fragmentado, no han desaparecido, pero una ciudadanía que cada vez se identifica menos con esos partidos, o sea, partidos menos arraigados. Tener partidos viejos no significa tener partidos arraigados. Tener partidos viejos no significa tener un sistema de partidos institucionalizado si la gente realmente no encuentra en esos partidos instituciones de representación política. Otra variable importante que tiene que ver con la institucionalización del sistema de partidos está vinculado a la confianza en los partidos políticos y a la creencia en los partidos políticos como vehículos de canalización de la política democrática. En América Latina, en general, es muy baja la confianza en los partidos políticos. Una vez más, Uruguay está promediando, está encabezando, pero fíjense que encabeza con un 50%, o sea, no es un valor alto. Interesante, en Paraguay es muy baja la confianza en los partidos, pero es muy alta la identificación partidaria. O sea, la mayoría de las personas te dicen, yo me identifico con tal partido, yo me identifico con los colorados, pero la mayoría de las personas también te dice, yo no confío en los partidos políticos. O sea, no tienen dudas de que ellos se identifican con alguno de los partidos, pero a su vez también no tienen dudas de que los partidos no son confiables. Bastante interesante. Todo esto, por supuesto, es sensible a la coyuntura y varía muchísimo. En periodos de crisis, la confianza en los partidos se desploma, en periodos de auge aumenta un poquito, y hay montones de factores que pueden estar influenciando estas variables. La institucionalización del sistema de partidos es un indicador que se interpreta mejor cuando se interpreta en el largo plazo y se interpreta como tendencia. ¿Hay una tendencia a una mayor institucionalización de los partidos o hay una tendencia a una menor institucionalización de los partidos? La foto de la coyuntura puede no estar diciendo mucho, pero la película del largo plazo sí es interesante y es relevante. Una cuestión importante también que tiene que ver con el sistema de partidos, lo voy a pasar un poco rápido, pues lo vamos a ver en la unidad número 3,
Hay un par de cositas más que les quiero mostrar y ya estamos un poco sobre la hora. Les pido disculpas por eso. La volatilidad electoral. Este es un indicador un poco más compuesto, con Mario lo hemos trabajado bastante. La volatilidad electoral básicamente lo que trata de medir, o mejor dicho, lo que mide, es cómo cambió el voto de las personas de una elección a otra. Esto es, qué tan probable es que las personas voten en 2, 3 o 4 elecciones consecutivas la misma fuerza política. Eso presupone, primero, que esa fuerza política sigue existiendo. Si vos votaste una alianza electoral que desapareció en la otra elección, no la puedes volver a votar. Entonces hay algunas cuestiones que te están afectando allí. Pero por otro lado también te dice mucho de qué tan volátil, por eso se llama volatilidad electoral, qué tan volátil es la preferencia política de las personas. Cuando la volatilidad electoral es muy alta, normalmente lo que estamos observando es mucha fragmentación o una bajísima institucionalización del sistema de partidos. O sea, o estamos viendo que se rompieron los partidos y aparecieron partidos nuevos, o estamos viendo que los partidos cambian constantemente su base de apoyo. La volatilidad electoral puede ser un indicio de un déficit de representación por parte de los partidos. O sea, como que yo no me termina de convencer un partido, entonces cambio mucho mi preferencia electoral. El cálculo es bastante fácil de hacer, aunque la fórmula parezca rara. Yo lo que tomo es 2 elecciones en el tiempo, supónganse la elección del 2019 y la elección del 2021, si es que tenemos elecciones este año, y yo tomo la proporción de votos que sacó un partido en la elección pasada y le resto la proporción de votos que sacó en la elección actual o en la elección subsiguiente. Eso lo hago para todos los partidos políticos. Luego el resultado que me da para cada uno de esos partidos lo sumo y lo divido por 2. Eso me va a dar normalizo así, y eso me va a dar la volatilidad total. La volatilidad electoral, estos son promedios, en los países de América Latina es alta en los países de mayor fragmentación y de menor institucionalización del sistema de partidos, y es más baja en los en los países con sistemas de partido más institucionalizados y con una menor fragmentación política. Fíjense que todas estas variables, todas estas características del sistema de partidos están asociadas las unas con las otras. Vemos en Perú una altísima volatilidad, hay elecciones de presidente, Cámara baja, y en Uruguay es mucho más baja. ¿Qué significa eso? En países donde es baja la volatilidad electoral, el desempeño en las elecciones anteriores es un buen predictor de las elecciones que vienen. Por supuesto, siempre pueden aparecer fenómenos de coyuntura que cambien drásticamente las preferencias de voto, pero bueno, es más estable, justamente. Esta es la volatilidad electoral en la Argentina. Si es demencial, es porque no puede ser de otro modo, porque la política argentina en el largo plazo es demencial. Acá hay un plazo muy largo, fíjense que va de 1922 al 2015. Calculado para elecciones presidenciales lo hicimos. Acá hay muchas cosas para tomar en consideración. Primero que nada, piensen en algo muy sencillo. ¿Cómo cambiaron los partidos políticos de 1922 al 2015? Cambiaron drásticamente. Entonces, es esperable, con una baja institucionalización del sistema de partidos como tiene la Argentina, que esto sea muy alto. A su vez, también entre medio que tenemos golpes de Estado, prohibición de partidos políticos, lo que se les ocurra, violencia política de todo tipo. Que si tomáramos solamente la foto de la democracia, que está acá, no sé si yo puedo escribir. A ver. No me estaría dejando escribir. Ahí está. Este es el 83. Perdón. Si tomamos acá para allá, tomamos la democracia. Olvidémonos un poquito de todo este periodo anterior. La volatilidad, no tomemos tampoco demasiado el 83, porque la volatilidad tiene que subir porque lo que había antes no existía después. La volatilidad básicamente se mueve por picos, y esos picos tienen que ver con problemas que parecen ser exógenos, o sea, externos al sistema de partidos. La mayor volatilidad política que tuvo la Argentina en su historia fue en el año 2001, en la elección, o sea, el post-2001, la elección presidencial del 2003.
Esto obedece a dos cosas: a que la elección presidencial anterior era muy baja, porque había una dinámica prácticamente bipartidista, ¿sí? Tenías bipartista casi bicoalicional, porque tenías la alianza por un lado y el justicialismo con la UCD por el otro. No tenías alianza, pero tenías una dinámica bipartidista y de repente pasaste a una enorme fragmentación del sistema de partidos y que la gente empezó a votar, incluso voto castigo a los propios partidos políticos que votó siempre, ¿no? Enorme pico de volatilidad que empieza a normalizarse toda vez que se empiezan a organizar un poco mejor las fuerzas políticas. Mientras más fuertes son los partidos políticos, mientras más se institucionalizan, mientras más arraigados están en la sociedad, es aquello que representan, mientras más clara es la dirección de la competencia política, más baja es la volatilidad electoral. O sea, las personas suelen tener un patrón de votación más similar. De allí un buen argumento para generar sistemas electorales que favorezcan esa estabilidad de los partidos, esos sesgos mayoritarios que a veces desde otro punto de vista pueden ser considerados negativos. Pero cuando tenés un escenario de enorme volatilidad electoral, es importante que trates de normalizar la competencia partidaria. De allí que no es de extrañar que luego del 2001 una de las grandes deliberaciones en materia de regulación de partidos políticos haya tenido que ver con eliminar o tratar de ordenar cuestiones tales como, lo vimos la vez pasada, colectoras, ley de lemas, incorporación de leyes primarias, de elecciones primarias, todo un conjunto de dispositivos que tenían como propósito efectivo o potencial reducir la dispersión de las fuerzas políticas y de la cantidad de partidos políticos, básicamente bajar la fragmentación del sistema. Otros aspectos, y con esto los dejo de torturar, pero creo que puede ser entretenido, yo sé que es viernes, pero bueno, creo que puede ser entretenido. Otros aspectos relevantes para el sistema de partidos. Vimos las tres cosas más importantes, que son fragmentación, polarización e institucionalización. Son las variables básicas para empezar a hablar del sistema de partidos y para empezar a caracterizar los sistemas de partidos. Pero hay muchas otras cuestiones que son interesantes en el debate sobre estos temas, sobre todo, ya que lo traigo un poquito más al debate en la Argentina, que nos permiten reflexionar sobre cuestiones adicionales que no están del todo asociadas a estas tres características que acabamos de ver. Muchas veces consideramos que cuestiones tales como la volatilidad electoral, por ejemplo, pueden tener que ver con, yo lo mencioné recién, factores exógenos y por consiguiente con la demanda, o sea, con el lugar las expectativas del votante y no tanto con lo que hacen los partidos políticos. La volatilidad del voto puede tener que ver con lo que hacen los partidos y no tanto con lo que los votantes quieren. Los votantes quizás sí tienen una identidad política más o menos estructurada, pero enfrente se encuentra una oferta que realmente no les brinda lo que ellos quieren. Y una oferta cambiante constantemente, una dinámica de alianzas y de rupturas de todo tipo y difíciles de comprender. Los que ayer se mataban hoy son aliados. Entonces eso puede estar explicando también muchas cuestiones vinculadas a la volatilidad del voto, vinculadas a la fragmentación, donde en realidad allí los votantes podrían potencialmente ser simplemente pasivos frente a eso. Es decir, miren, yo toda mi vida, voy a dar un ejemplo, yo toda mi vida voté a sectores progresistas, de centro izquierda, qué sé yo, pero no sé qué es eso. Hay elecciones donde no supe qué tenía que votar si yo pensaba así. Bueno, esto lo llamamos efectos de demanda o efectos de oferta. O sea, ¿es la oferta electoral la que está generando los cambios en el voto o es la demanda? ¿Son los políticos o son los votantes? Y acá, nada, simplemente son evoluciones es la evolución en la propensión al voto, en la probabilidad de votados en elecciones de encuestas de opinión subsiguientes en distintos momentos esto fue en la elección del 2015, ¿no? La propensión a votar a Scioli, a votar a Massa, a votar a Macri, a votar a Stolbizer. Fíjense que hay cierta estabilidad de esas preferencias a lo largo del tiempo, al menos en el corto plazo. Cuando lo miras en el largo plazo, empezás a ver cuestiones un poco más complejas. Lo que veíamos recién son un par de meses, lo que estamos viendo acá son un par de años, ¿no? Cómo suben y bajan las probabilidades de que se voten a distintos políticos en base a cómo esos políticos representan o participan de algún tipo de alianza política o van haciendo cosas que van afectando su imagen política.
Voy a un ejemplo muy concreto. En el 2014 Macri no existía en términos de personas que estaban dispuestas a votarlo como presidente. Porque no era candidato a nada. A configurar la dinámica de polarización y se empieza a ordenar la oferta político-electoral de la oposición no peronista del kirchnerismo y aparece como el candidato de esa alianza. El tipo de repente termina teniendo un desempeño electoral, una intención de voto a final de ese año bastante elevada, y cuando ya efectivamente quedan como candidatos, termina incluso ganando la elección en una dinámica de polarización. Esa dinámica de polarización nos explica cuestiones del voto estratégico. Quería votar la gente, sino lo que termina votando en base a lo que la oferta político-partidaria me estaba mostrando. No me puedo detener demasiado en estas cuestiones. Voy a ir a... bueno, estas cuestiones pueden ser importantes también en las instituciones políticas. Esto también es importante porque es un indicador que los partidos deberían ver y ven poco. Pero nos podría explicar, o para algunas personas explica en parte, por qué los partidos han dejado de ser las instituciones que cumplen algunas de las funciones que vimos que cumplían los partidos políticos, como por ejemplo la de formación de cuadros, la de organización de las manifestaciones y de la participación política popular, cómo se han ido corriendo de esos lugares. Fíjense que de todas las instituciones de la democracia, los partidos son la línea violeta. El gobierno hace referencia al Ejecutivo. El Congreso, el Poder Judicial, los partidos, el Estado es una abstracción, pero el Estado, la figura del presidente, los partidos políticos son los que peor imagen tienen. Esto es un promedio de América Latina. Políticos. Es interesante. Eso puede ser también un efecto de los sistemas presidencialistas. La gente cree en los presidentes, pero no en los partidos que los hacen ser presidentes. Insisto, en una región donde, salvo que haya un cambio en que yo no conozca en las constituciones que cambiaron hace poco, en Ecuador, pero en una región donde todas las constituciones garantizan a los partidos el monopolio de la representación, nadie cree en los partidos. Muy poca gente cree en los partidos políticos. El apoyo a la democracia en general está bajando en todas las regiones, también es muy preocupante, pero los partidos políticos muy por debajo de eso también. Pero vayamos a esto que me interesaba un poquito más. Ya con esto voy cerrando y los dejo de torturar, o bueno, podemos pasar a hacer preguntas quienes quieran. Una de las cuestiones más importantes para tratar de entender el sistema de partidos es tratar de comprender qué factores, qué variables, qué fenómenos son los que lo empujan. ¿Qué es lo que dinamiza al partido político? ¿Qué es lo que hace que el partido político se fragmente o se concentre? ¿Qué es lo que hace que aumente o disminuya la volatilidad electoral? ¿Qué es lo que hace que aumente o disminuye? ¿O qué es lo que hace que se polarice o no se polarice? Son factores endógenos, o sea, internos al sistema político, tiene que ver con el sistema electoral, por ejemplo, o son factores exógenos, tiene que ver con cosas que pasan en la economía, en la cultura, en las relaciones internacionales, lo que sea, los que están afectando eso. Evidentemente la respuesta de cajón es que las dos cosas influyen, pero lo que tenemos son teorías que tratan de analizar una cosa o la otra. Algunas preguntas, vamos a ver algo de eso ahora, es, por ejemplo, ¿qué tanto afectan las reglas del juego? O sea, ¿qué tan importantes son las normas? En un país donde, vamos a ver qué pasa ahora, estamos justamente viendo si se hacen las elecciones o no, si se hace una especie de ley de lemas con las PASO. En un país donde las reglas cambian con cierta regularidad, ¿qué tan importantes son las reglas para predecir los resultados del juego político? ¿Existe un clivaje social determinante? O sea, más allá de lo que hagan los políticos, de la coyuntura que sea, ¿existe realmente una diferencia fundamental en la política argentina que ordena todo? ¿Sí o no? Es una pregunta persistente. ¿Quiénes representan realmente los partidos políticos en la Argentina? Eso tiene que ver con la pregunta anterior, si existe un único clivaje, o si los clivajes sociales se están hibridando en estos últimos años con la aparición de nuevos fenómenos que empiezan a generar tensión en las identidades y en las identidades partidarias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la cuestión del feminismo, o sea, una serie de temas que transversalizan las identidades políticas clásicas. Es la ideología, son las clases sociales, son las organizaciones o los mecanismos de las disputas internas de los partidos. ¿Qué es realmente lo que empuja
la dinámica del sistema de partidos? Bueno, no lo sabemos, pero vamos a ver alguna evidencia un poquito, alguna evidencia sobre estas cuestiones. Algo fundamental, una vieja hipótesis teórica fundada en buena historiografía, muy buena historiografía de la Argentina, es que el gran clivaje político de la Argentina es la clase social. El gran predictor del voto es la clase social. Y hay muy buena evidencia para sostener que eso es así. Allí lo que tienen es, para la elección del 2013, justo esa elección, bueno, no importa, para la elección 2013, la correlación entre, esto es una inferencia ecológica, o sea, son datos que no toman en consideración a las personas, sino a las regiones, ¿sí? A las microregiones que te detecta el INDEC, que vos puedes hacer un matching en base a los resultados electorales de esos barrios. Y vos acá vas a cruzar las necesidades, acá vamos a cruzar las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Las necesidades socioeconómicas, si tienen nivel de ingresos, si tienen cloacas, si han ido a la escuela, si tienen techo, si tienen calefacción, si tienen gas, necesidades básicas insatisfechas, promedios generales, ¿no?, de esas zonas y el resultado electoral de esa misma zona. Es negativa porque a mayor necesidad básica insatisfecha, mayor es la probabilidad de que voten a ese político. Ustedes ven, voy a tratar de explicar el indicador de forma fácil. Mientras mayores son las necesidades básicas insatisfechas en el conurbano bonaerense, esto está focalizado en el conurbano bonaerense, mayor fue en el año 2013, perdón, la probabilidad de votar en Insaurralde era del 80%. Pero en el 2009, la probabilidad de votar a De Narváez, que iba por la misma fuerza política, era del 48%, y a Massa del 26%. Ahora bien, Alfonsín era inversa al 94%, o sea, la probabilidad de votar a Alfonsín, si vos vivías en una zona sin necesidades básicas insatisfechas, era altísima. Hay evidencia de que efectivamente la probabilidad de votar a alguna expresión del peronismo aumenta junto a el hecho de vivir en zonas con necesidades básicas insatisfechas elevadas. Y la probabilidad de votar a una fuerza política no peronista aumenta frente al hecho de vivir en una zona con bajas necesidades socioeconómicas en esa zona. Ahora bien, eso no necesariamente es válido para todas las expresiones del peronismo cuando el peronismo se fragmenta. Esto lleva a una hipótesis similar, una hipótesis alternativa. En la Argentina, y en la mayoría de los países del mundo muy desiguales, la desigualdad socioeconómica tiene una alta segregación socioespacial. ¿Qué significa eso? Los pobres viven todos juntos, los ricos viven todos juntos y viven separados los unos de los otros en el espacio, no en el lugar, en la geografía. Hay barrios de ricos, hay barrios de pobres, hay barrios de clase media, y hay pocos lugares donde realmente están todos mezclados en una misma manzana. Una enorme cantidad de inferencias de todo tipo, tomando información ecológica, tomando información de los lugares más que de las personas. Autocorrelación espacial del voto. Esto es el conurbano, una vez más. Los municipios más pobres del conurbano son los del sur, los más ricos son los del norte. Dentro de lo que podríamos llamar, lo que fue la gran interna justicialista de los últimos años, antes del 2019, que era entre el Frente Renovador, Massa, por un lado, y el Frente para la Victoria del otro, la distribución geográfica del voto era fuertísima. Massa ganaba en lugares como San Isidro, donde son todos ricos. Es como que les diga el Chacras de Coria de Buenos Aires. No sé si conocen. En los lugares más pobres de la zona sur. No obstante, ahí van a ver ustedes algunas mezclas. Cuando más fuerte el rojo es el Frente Renovador, el azul es el Frente para la Victoria, mientras más fuerte es el color, más clara era la victoria. Hay efectivamente, correlación espacial del voto. Esto ha llevado a que muchos digan que en determinado tipo de elecciones, que no son las elecciones nacionales, sino que son las elecciones de distrito, el territorio, capacidad de penetración organizacional que tienen las distintas facciones políticas en el territorio es más importante que la clase social. ¿Qué significa esto? Cuando se divide, en este caso,
el justicialismo y los dirigentes, los líderes territoriales están con un candidato, gana el candidato que está vinculado a los líderes territoriales. No importa la alianza o la facción en la cual eventualmente pueda participar. Se discutió mucho. No hay una respuesta, lo que hay es evidencia que te permite argumentar una cosa o la otra, no hay una certeza de cuál es realmente lo que está movilizando, si son la penetración organizacional en el territorio de los partidos o es la ideología que se asocia a la clase social. Hay evidencia para las dos cosas. ¿Sí? Hay algo que se llama multicolinealidad aproximada. No quiero profundizar demasiado en esto, pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te va muy bien en una zona, ganás en esa zona, lo más probable es que vos hagas muchos esfuerzos organizacionales por estar en esa zona, por acompañar a tus votantes en ese sector. Vos estás haciendo campaña en ese barrio, por consiguiente ganaste en ese barrio, por consiguiente fuiste y pusiste un comedor en ese barrio y estás acompañando a la gente de ese barrio. O sea, las dos cosas se pueden dar a la vez. ¿Sí? Tu presencia organizacional en el barrio, el hecho que ganes en ese barrio y el hecho de que ese barrio tenga necesidades básicas, y por eso vos estás en el barrio, estás militando en ese barrio porque está la gente que tiene mayores carencias. O sea, puede ser que se den todas las cosas a la vez, eso quiero decir, y no hay forma estadísticamente de resolverlo del todo. Que también pone en tensión las hipótesis de estas características. Estas fueron las elecciones a diputados en la ciudad de Buenos Aires. Esto que está acá es la ciudad de Buenos Aires. Acá lo que tenemos en verde es el PRO, estas son las elecciones del 2013, allá abajo dice. En rojo UNEN, que en esa época era básicamente el radicalismo junto con el GEN, la coalición cívica, básicamente el mundo panradical, y lo que está en azul es el Frente para la Victoria. Es interesante, el Frente para la Victoria ganó en Puerto Madero y en Villa Soldati, o sea, gana donde están los millonarios y donde están los pobres. El PRO ganó básicamente donde está la clase media alta, ganó en Recoleta, en Retiro, en un pedazo de Puerto Madero, ganó en Belgrano, ganó en Saavedra, pero también ganó en el sur. Por ejemplo, ganó en Barracas, ganó en Dock Sud. O sea, están donde están los ricos y están donde están los pobres. Acá está esto que te insistían en el efecto territorial. ¿Por qué? Porque el PRO, cuando fue creciendo en la ciudad de Buenos Aires, bajó con una estructura organizacional muy grande en muchos barrios y logró allí incorporar a sus filas a muchos dirigentes territoriales históricos de esos lugares. Entonces, como esos dirigentes acompañaron a esa lista del PRO, ganaron en lugares donde era impensado que ganara el PRO desde el punto de vista de la identificación político-ideológica o de clase. Y el radicalismo ganó donde vive la clase media, básicamente en la zona centro, en Villa Crespo, en Almagro, Caballito, Villa del Parque, donde vive básicamente la clase media asalariada o pequeño propietaria de la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, hay evidencia de todo tipo. Hay una correlación fuerte entre la identidad de clase y la identidad partidaria en la Argentina, y a su vez también, como la Argentina, como la mayoría de los países muy desiguales, está muy segregada espacialmente, hay una correlación entre la organizacional de los partidos en el territorio y la victoria de los partidos en ese territorio y el nivel socioeconómico de esos territorios. Vamos un poco con la misma discusión. Estas son las elecciones del 2003, no sé si se acordarán mucho de las elecciones del 2003, el justicialismo fue separado con tres grandes candidatos, Néstor Kirchner, Menem y Rodríguez Sá. El primer gráfico muestra dónde ganó Menem. Menem básicamente ganó, por supuesto, en La Rioja y básicamente en el NOA y en parte del litoral fue su mejor desempeño electoral, con buen desempeño también en Neuquén. Kirchner ganó básicamente en Santa Cruz, le fue bastante bien en la Patagonia, menos en Neuquén, donde le fue un poquito mejor a Menem. Y Rodríguez Sá ganó básicamente en Cuyo y le fue bastante mal, prácticamente no existió en el resto del país. Una vez más, clase o territorio. ¿Qué queremos decir con esto? Que la presencia territorial de los líderes es importante. Argentina es un país federal. Los varones del conurbano existen. Los gobernadores eternos, los partidos dominantes y las facciones de partido dominante en las provincias y en los municipios existen. Y eso tiene un correlato en el desempeño electoral que es imposible de obviar y toda la evidencia señala que eso existe. O sea, el territorio importa. Estar presente en el territorio y dominar las organizaciones políticas que operan en el territorio es muy bueno, es muy importante en términos de predecir desempeño electoral.
Elecciones nacionales 2015, cuando disputaron Macri contra Scioli. Este fue el desempeño del Frente para la Victoria. Fíjense que el Frente para la Victoria mantiene una distribución muy similar en las PASO, en las generales y en el balotaje, y gana básicamente en el norte y en el sur y pierde en el centro del país. En las PASO del 2007, fíjense que le fue mucho peor. En las PASO del 2015, Scioli gana el 76% de la superficie del territorio nacional. Se mantiene más o menos, baja un poquito en el balotaje, gana el 67%. En las PASO del 2017, que le fue bastante mal al Frente para la Victoria, ganó solamente el 15% del territorio. Estaba muy fragmentado el peronismo ahí. El espejo de esto, porque fue una elección que terminó en balotaje, ¿cómo le fue Juntos por el Cambio? Básicamente, le fue bastante mal en las PASO, muy poca gente vota a Macri. En el balotaje lo empieza a votar mucha más gente, pero sobre todo lo vota el centro del país, que es el 33% de la superficie. O sea, pierde en las zonas, donde las zonas menos pobladas, las provincias más grandes y menos pobladas, y gana en las zonas más concentradas. Gana en las metrópolis, pierde en el resto del país. El Frente para la Victoria perdía en las metrópolis y ganaba en el resto del país. ¿Hay una correlación ahí con la clase social? Bueno, sí, de algún modo sí. En las metrópolis suele haber más clase media, pero es una ridiculez decir que en la Patagonia no hay clase media ni clase alta. Claramente hay clase alta, clase media y clase alta, pero bueno, estos son estadísticos muy generales. Estamos mostrando simplemente es la correlación espacial del voto, dónde ganan uno y dónde ganan los otros. Recuerdan que cuando pasó esto, apareció esta cuestión, sobre todo para hacer referencia a esta zona que está bien en amarillo acá, de Checoslovaquia. ¿Se acuerdan de eso? Checoslovaquia y Peronia, toda esa huevada que son memes muy graciosos, apareció justamente frente a la evidencia de la correlación espacial del voto en estas elecciones. Entonces, clase o territorio, un problema, digamos, que todavía en disputa, pero que en países muy segregados hay una enorme colinealidad, entonces pueden ser las dos cosas. Básicamente los pobres están juntos en un lugar, los ricos están juntos en un lugar, entonces el desempeño electoral se traduce en un desempeño electoral por territorio, lo cual hace que la sociedad se fragmente políticamente a nivel de clases sociales, que es un nivel un poco más abstracto o funcional, pero a su vez se fragmenta territorialmente. Hay zonas donde algunos partidos ganan siempre y otros pierden siempre. ¿Es un fenómeno argentino? Claramente no, está el mapa de Brasil. Puse uno solo, pero en Brasil pasaba exactamente lo mismo con el desempeño electoral del Partido de los Trabajadores. Ganaba en las zonas pobres, su oposición ganaba siempre en las zonas metropolitanas más avanzadas. Ahí ven ahí ustedes lo que es Río, Sao Paulo, las zonas. Únicamente el PT nace en Sao Paulo, pero bueno, no importa. Es un fenómeno bastante común. Clase y territorio, ¿qué más puede ser? Bueno, montones de cosas, lo que pasa es que no tenemos tantos datos, pero en países donde hay más datos podemos jugar un montón por esto. ¿Cuál es el clivaje fundamental? Siempre decimos en Argentina es la clase, el territorio parece importar también en términos organizacionales de los partidos, es muy importante. Godoy Cruz está lleno de pobres, pero en algunas villas de Godoy Cruz gana el radicalismo, en otras no, le va un poquito peor. Digo, territorio es importante, la clase es importante. En países donde tenemos un montón de datos podemos hacer un montón de cosas y son cosas interesantes. En Estados Unidos son reconstrucciones de los resultados electorales en base a información sobre las características de los votantes y qué votaron. O sea, yo le pregunto a una persona, ¿usted qué votó? Yo voté a Trump. Bueno, usted es hombre, es blanco, es profesional, es de clase media alta, empezó a llenar una serie de una ficha de características que luego me permiten a mí caracterizar al votante de Trump y me permiten hacer juegos como este. ¿Qué hubiese pasado en las elecciones si hubiesen votado solamente personas de color? Esto es un eufemismo. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen votado los que no son blancos? Básicamente, el Partido Demócrata ganaba en todos los estados. ¿Qué hubiese pasado si en las elecciones votaban solamente las mujeres? Similar, pero menos extremo. El Partido Demócrata ganaba casi en todos los estados. ¿Qué pasaba si votaban solamente los hombres? Bueno, los republicanos ganaban casi en todos los estados. ¿Qué pasaba si votaban solamente los blancos? Similar, mayor victoria republicana. Si votaban solamente las mujeres, pero las mujeres blancas, fíjense qué interesante, mezclas género y raza, ganaban los republicanos.
Este es terrible. ¿Qué pasa si votaban solamente las personas con título universitario? En casi todos lados, salvo en las costas. Para los que conozcan un poco de política norteamericana, esto es salvo en las costas, ganaba el Partido Republicano. ¿Qué pasa si solo votaban los blancos que no tienen educación superior? Ganaban los republicanos casi en todos lados. Fíjense cómo a través de las múltiples determinaciones de las características del electorado podemos empezar a definir mucho mejor la base electoral de un partido. A Trump lo votaron, esto lo tienen que haber escuchado muchísimo, los hombres blancos que eran los grandes perdedores de la dinámica económica de la globalización. Básicamente los white trash, que los llaman ellos, ¿no? Los pobres blancos o los asalariados blancos de empleos no calificados varones eran fundamentalmente su base electoral, y enfrente tendría a, digamos, o dicho de otro modo, el votante medio de Trump es un hombre blanco con baja educación y baja calificación laboral. El votante ideal medio de los demócratas de Biden hubiese sido una mujer de color con título universitario. ¿Y bajas existen en la Argentina? Sí existen, porque existen en todos los países capitalistas, porque en los países capitalistas todas estas variables están correlacionadas. Normalmente las personas que tenemos título universitario, normalmente solemos tener nivel de ingreso más alto que las personas que tienen, por ejemplo, secundaria incompleta. Normalmente los hombres blancos solemos estar sobre representados en determinadas clases sociales y las mujeres de color sobre representadas en otras por un montón de cosas, la feminización de la pobreza, la racialización de la pobreza, etcétera, etcétera. Todas estas cosas están influyendo y todas estas cosas tienen correlatos políticos. Ahora bien, eso nos habla mucho de la demanda política, pero nos dice poco de la oferta. En sistemas con la alta volatilidad que tienen los sistemas políticos argentinos o latinoamericanos en general, a diferencia del sistema político norteamericano, eso no significa necesariamente que voten con tanta claridad a un mismo partido político, porque los partidos políticos son los que cambian todo el tiempo también. Efectos de demanda o de oferta no lo sabemos. Simplemente se los quería mostrar como para que ustedes vieran la multiplicidad de cosas que se pueden hacer cuando se analizan estos temas. Vamos, muy a vuelo de pájaro. Todas estas cosas que les puedan interesar, después me escriben y les puedo mandar más material o lo que sea. Y quería terminar, ya ahora sí prometo que termino, sobre el tema de la relación de los partidos políticos con la democracia. Este es un texto que es de los 90, pero tuvo mucho revuelo en América Latina. Son dos politólogos muy importantes, uno europeo y otro norteamericano, que decían que uno de los grandes desafíos que tenía América Latina era ayudar a sus partidos políticos a institucionalizarse. O sea, que era necesario que los partidos políticos, luego de lo que habían sido la historia tan drástica de las interrupciones autoritarias, de los golpes de Estado, de las dictaduras militares, era muy importante que América Latina invirtiera muchos esfuerzos en que sus partidos fueran estables, tuvieran recursos organizacionales, pudieran construir su identidad política, tuvieran libertad de expresión y de difusión de sus ideas. O sea, había que invertir en partidos políticos porque ellos decían que la gobernabilidad, ¿sí?, y la estabilidad democrática estaban, según los datos que ellos habían recopilado, fuertemente vinculados a la existencia de pocos y fuertes partidos políticos. Y cuando ustedes ven el ejemplo de Uruguay, de Costa Rica, se entiende por qué. Decían que los grandes enemigos, de algún modo, de la estabilidad democrática y la gobernabilidad eran la dispersión multipartidaria extrema y la polarización. O sea, cuando se fragmenta mucho el sistema de partidos y se empieza a polarizar mucho, es cuando, según estos autores, más corría riesgo la democracia desde la vuelta de la democracia para acá, ¿no?, cuando mayor aumenta la inestabilidad. Por eso había que invertir en partidos políticos estables y fuertes. Y otra cuestión, en una dirección similar y muy controversial, de Adam Przeworski, un marxista analítico, que decía que las democracias son más propensas a caer cuando un partido controla una porción demasiado grande, o sea, más de 2/3 de las bancas de las cámaras bajas de la legislatura. O sea, ¿qué nos decía Przeworski? Cuando hay partidos muy ganadores, los incentivos para llevarse puestas las reglas son más grandes. Entonces, las democracias son más estables cuando hay alternancia política y cuando hay competencia real.
Lo traemos entonces a el cuadrito de Sartori, van a ver que estos dos argumentos son muy sartorianos, si se quiere. Quizás lo mejor para la democracia es estar en ese lugar intermedio, ¿no? Una polarización no muy elevada y una fragmentación no muy elevada. Esto es totalmente discutible, por supuesto, pero bueno, son dos afirmaciones bastante divulgadas en la ciencia política que tienen bastante defensores. Esto es lo último que quería decirles sobre partidos políticos, ya me cansé de hablar tanto. Perdón que me haya pasado tanto de tiempo, que ojalá haya sido interesante. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Se fueron todos y me dejaron hablando solo. Qué maldad. No, acá estamos, profe, acá estamos. No nos hemos ido todavía. En mi caso, profe, yo no tengo ninguna duda, pero la verdad que fue muy interesante con los gráficos ver el tema de la polarización y de la fragmentación. Se hace mucho más entendible. Además, cuando uno ve el tema también de las elecciones en Estados Unidos, y como usted dijo, Estados Unidos es quien más tiene datos en ese sentido, se hace mucho más fácil entender estas dinámicas para poder después estudiarlas y obviamente después aplicarlos en los casos de estudio de cada grupo. Perfecto. Así que de mi parte, la verdad que estuvo muy interesante. Bueno, me alegro. Me alegro. Hoy en la Argentina tenemos quizás una baja fragmentación, hay que ver qué pasa, y una alta polarización, ¿no? Izquierda sería un poco riesgoso, pero no tan riesgoso el esquema, ¿no? Según lo que estamos viendo. Bueno, nada, simplemente entonces esto que les decía, la importancia de analizar los sistemas de partidos esto es un lenguaje politológico básico, que ustedes van a congresos de ciencia política donde estudian estos temas, van a escuchar hablar de fragmentación, polarización, institucionalización, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, todo el mundo analiza esas variables, son insuficientes, por supuesto, tienen que ser complementadas con muchas cosas más, pero son interesantes para hacer análisis político, sobre todo análisis político electoral. Si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, bueno, gracias, buen fin de semana y seguramente les estaremos escribiendo en estos días para ver cómo van con el tema de los trabajos. Buenísimo, profe, muchas gracias y estamos en contacto, cuídense. Ustedes también. Muchas gracias, profe, buen fin de... Gracias.